Increíble. Millonario revela el asombroso sacrificio de una empleada por su hijo especial y que, Verónica miraba por la ventana de su pequeño apartamento, sintiendo el peso de cada noche sin dormir. Las calles empedradas del pueblo respiraban vida, pero en su interior, una batalla constante se libraba. A sus 35 años, se encontraba atrapada entre el caos de su trabajo en una empresa de diseño de interiores y las exigencias diarias de cuidar a Miguel, su hijo de 7 años. La calidez del hogar a menudo se espesaba con la ansiedad de no saber si podría cubrir los gastos de su terapia, de su educación. Había días en que la desesperación la llevaba al borde de las lágrimas, pero nunca frente a Miguel. Él no podía sentir que su madre llevaba el mundo sobre sus hombros, debía ver en ella fortaleza y amor, mientras pasaba las horas en la oficina, trabajando para que cada proyecto fuera perfecto, sentía, sin embargo, que la presión aumentaba. Su jefe, Gabriel, aunque exitoso, no podía ver el sacrificio que hacía por las noches, proyectar un hogar en el que sus sueños compartidos, aunque marcados por la enfermedad de su hijo, pudieran florecer. La preocupación la ahogaba. ¿Qué pasará si no puedo proveer lo que Miguel necesita?, se preguntaba constantemente, mientras los informes y las entregas le consumían cada espacio de su tiempo y su cuerpo. A veces se sorprendía abrumada, con la mente acelerada, tratando de recordar si acaso había comido algo ese día. La admiración que sentía por Gabriel era contradictoria, pues, al mismo tiempo que ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera por su hijo, él, desde su privilegio, parecía ajeno a esa lucha. Cuando él se interesó en su vida, más allá de lo laboral, Verónica sintió un destello de esperanza, pero esa luz rápidamente se nublaba con el temor a ser vulnerable. ¿Acaso me ve como una historia de caridad?, se cuestionaba, el estómago revuelto ante la posibilidad de que su vida se convirtiera en una especie de espectáculo para los ojos ajenos. Quiero su respeto, no su compasión, pensaba, las manos temblando mientras se enfrentaba a la computadora, persiguiendo su propia dignidad. Un día, Gabriel le ofreció conexión con una especialista que podría ayudar a Miguel, pero Verónica dudó. La tensión la invadía, temiendo caer en la trampa del favor. Su independencia había sido un escudo contra el desprecio y la piti. Antes de que su mente se desbordara de pensamientos oscuros, supo que debía hacer algo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba, y con cada compás del reloj, las posibilidades de que Gabriel se convirtiera en un salvador o en un traidor se entrelazaban en su mente. Verónica sintió que el aire se volvía espeso, le costaba respirar. La verdad sobre esa conexión inesperada, surgida de sus pasados, la abrumaba como una tormenta a punto de desatarse. Cada mirada que intercambiaban revelaba un océano de inseguridades y promesas incumplidas. ¿Está realmente aquí para ayudarme, o solo para satisfacción propia? Retumbaba en su cabeza, mientras cada día se acercaban más a una confrontación inevitable. Verónica anhelaba la apacible claridad de un futuro que parecía más distante con cada día que pasaba. ¿Cómo enfrentar al hombre que podría socavar todo en lo que había luchado? La incertidumbre la mantenía despierta por las noches, deseando un destino donde el sacrificio finalmente encontrara justificación. Verónica se despertó aquella mañana con una determinación renovada, como si los ecos de la noche anterior le hubieran susurrado una respuesta. Su mirada fija en el espejo reflejaba no solo el cansancio acumulado, sino también una chispa de resolución que había estado ausente por demasiado tiempo. Decidió que no podía más. Era hora de tomar el control, no solo de su vida profesional, sino de la situación que vivía con Miguel. El viaje hacia el trabajo se sintió diferente. Aunque el tráfico habitual la hacía sentir frustrada, había un nuevo sentido de urgencia en su interior. Se dio cuenta de que cada instante desperdiciado sin avanzar hacia su objetivo era un ladrillo más en la pared que la aislaba de su propia felicidad. Al llegar a la oficina, su mente estaba enfocada en una sola meta,
encontrar un equilibrio en su vida que le permitiera ser la madre que Miguel necesitaba y la profesional que aspiraba a ser. Esa mañana, durante la reunión semanal, Verónica sintió que debía vocalizar sus inquietudes. Se paró frente a sus compañeros, notando la sorpresa en sus rostros. Su voz vibraba con una mezcla de nervios y determinación. Necesito ser honesta. Mi horario actual me está consumiendo y, aunque ame mi trabajo, estoy luchando por balancear mis responsabilidades como madre y empleada. Las palabras fluyeron con una sinceridad que ella misma no esperaba. Era como si una carga se hubiera levantado y, aunque presentó sus inquietudes, lo hizo desde la fortaleza y no desde la debilidad. Gabriel, al notar su franqueza, se centró en ella con atención. Verónica, tu dedicación es admirable, pero no podemos permitir que esto te agobie. Quizá podamos reestructurar tus proyectos. ¿Qué te parece? Aquel momento no solo fue revelador para sus colegas, sino también para ella. Se dio cuenta de que expresar sus necesidades podía abrir puertas que antes había mantenido cerradas por temor y pudor. El resto de la semana transcurrió entre talleres de capacitación y proyectos en curso, donde su nueva actitud empezó a impactar. Verónica había descubierto que su enfoque resonaba con sus compañeros y que otros también enfrentaban sus propios retos personales. Se comenzaban a formar lazos, hasta el punto de que decidió establecer un pequeño grupo de apoyo donde pudieran compartir experiencias y estrategias de manejo del estrés. Una tarde, mientras reformulaba un diseño en su escritorio, notó que Gabriel se acercaba. He estado pensando en lo que dijiste. Me gustaría saber más de tu proyecto para Miguel, dijo, sorprendiéndola. Verónica sintió un torbellino en su pecho. ¿Qué hay de la especialistas que comentaste?, preguntó, tratando de mantener la calma. Al escuchar su respuesta, una mezcla de esperanza y desconfianza emergió nuevamente en su mente. ¿Podría realmente ser él un aliado? Decidió que era hora de indagar más. Su curiosidad se volvió incontrolable, necesitaba entender el trasfondo de la oferta que le presentaba. Sin embargo, dentro de esa búsqueda, comprendió que lo más importante no era solo obtener ayuda, sino también abrirse a nuevas oportunidades. Con cada pequeño paso que daba hacia la confrontación de su propia vulnerabilidad, Verónica sentía que se acercaba un poco más a la mujer que siempre quiso ser. La semana siguiente, un nuevo diseño y una conversación sincera con Gabriel la llevaron a un punto crucial. La línea que sostenía su independencia se volvía cada vez más difusa entre su necesidad de apoyo y el temor al rechazo. Sabía que debía enfrentar sus propias barreras internas y, sin embargo, no podía evitar la inquietud que surgía ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cuando se acercó a él para hablar sobre los términos de la ayuda, una súbita claridad la invadió. No solo quiero apoyo, quiero un socio en este camino. Esa combinación de orgullo y necesidad la obligaba a cuestionar su propia fuerza, si realmente estaba lista para abrir su corazón y aceptar la ayuda. La conversación estaba a punto de comenzar, y el resultado podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de equilibrar su orgullo con la necesidad de unirse a alguien, por muy noble que fuera la intención? Mientras estaba allí, enfrentando sus propios dilemas, Verónica supo que el momento decisivo se acercaba. Y esta vez, no pensaba dejar que claro el destino echara raíces sin luchar por lo que valía. Verónica respiró hondo mientras se acercaba a Gabriel. La incertidumbre era un peso aplastante, pero su impulso la movía hacia adelante, como una orita que busca romper el silencio del océano. Sentía que las palabras flotaban a la deriva en su mente, pero resistirse solo prolongaría la angustia. Necesitaba verbalizar sus pensamientos. Gabriel, he estado pensando, comenzó con una voz que, a pesar de la firmeza, dejaba entrever la vulnerabilidad. No solo quiero tu ayuda para el proyecto, quiero explorar cómo podemos trabajar juntos. Creo que podemos hacer algo grande con esto, no solo por Miguel, sino por todos los que enfrentan situaciones similares. Las palabras, fluidas y sinceras, comenzaron a construir un puente hacia una posible colaboración. Gabriel la miraba con una mezcla de asombro y admiración. Esa es una propuesta interesante, Verónica. Me gusta tu forma de pensar. ¿Tienes alguna idea preliminar sobre cómo te gustaría proceder? Su cursiva rapidez mental dejó claro que estaba dispuesto a implicarse. Verónica sintió una chispa de emoción.
No solo se sentía escuchada, sino también valorada. Podríamos estructurar un programa que no solo brinde recursos, sino que también hable sobre experiencias. Crear una red para padres que se sientan perdidos. Muchas veces, el apoyo emocional es igual de vital que los recursos técnicos. La comunidad necesita compartir, aprender y crecer. Gabriel asintió, claramente intrigado. Eso podría resonar muy bien, y además podríamos aprovechar la red que ya tenemos aquí en la empresa. Déjame organizar una reunión con algunas personas clave que podrían colaborar. Lo que estás proponiendo podría ser más que un simple proyecto, podría ser un movimiento. Verónica sintió que el aire en la sala se volvía oxidado con la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, una sombra de duda se apoderó de su mente. ¿Acaso su deseo de unirse a Gabriel y así ampliar su horizonte, podría poner en riesgo su independencia profesional? Cuestionarse esa idea la inmovilizó momentáneamente, cada paso tenía sus riesgos. Pero también reconoció que esa incertidumbre era parte inherente del crecimiento, no podía dejar que el miedo la limitara. Cada reflexión sobre su situación sería un ladrillo, pero a la vez, también tenía el poder de convertirse en el cimiento para algo más fuerte. Un destello de realización la invadió. Cuando ofrecía su vulnerabilidad, no solo estaba brindando la oportunidad de conectar con Gabriel, sino que también se estaba permitiendo a sí misma ser parte de un cambio que iba más allá de ella. Mientras configuraba las siguientes etapas para el proyecto, se mantenía consciente de que el camino hacia su crecimiento personal estaba lleno de decisiones difíciles. No solo se trataba de la vida de Miguel, sino del ser humano que ella era y del que quería llegar a ser. Teniendo en cuenta su futuro, se enfrentaba a una pregunta crítica: ¿estaba dispuesta a sacrificar algún aspecto de su autonomía profesional por un propósito mayor? Mientras la conversación continuaba, sentía una mezcla de expectativa y temor, cada vez más convencida de que estaba en el umbral de algo transformador. Al salir de la oficina aquella tarde, su mente estaba llena de ideas, pero también de dudas acerca de cómo manejar el equilibrio de las responsabilidades que aún pesó en su corazón. Antes de cerrar la puerta a su camino hacia el hogar, se dio un momento para mirarse al espejo de su coche. La mujer que contemplaba ahora no era solo una madre, ni tan siquiera una simple empleada, era una visionaria. Pero esta vez, el reflejo le devolvía una pregunta más que un simple vistazo: ¿podría realmente ser la líder que todos necesitaban, y ella misma una madre más presente, sin perder su esencia? El sueño de su nuevo proyecto se dibujaba en el horizonte, pero el sacrificio personal que requeriría aún no estaba claro. Verónica sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de unir sus aspiraciones profesionales con su deber personal? La respuesta, inevitablemente, se encontraría en el camino que habría de recorrer. Con cada paso que daba hacia esa nueva meta, la tensión se acumulaba, dejando entrever que el cruce entre su vida personal y profesional la conduciría a fricciones inesperadas, donde las decisiones serían fundamentales. Verónica se encontró de nuevo en su escritorio, rodeada de folios y documentos, aunque su mente parecía avanzar a un ritmo diferente al de sus manos ocupadas en la escritura. Era un espacio que, en tiempos pasados, le brindó seguridad, pero ahora lo sentía como una jaula. Su corazón palpitaba con la posibilidad de una nueva dirección, pero también con el peso de las decisiones que pesaban sobre ella. Decididamente, tomó un bolígrafo y comenzó a anotar sus pensamientos. Cada línea se convertía en una manifestación de su deseo por transformar su idea en un proyecto tangible. Detalló su visión: un programa integral que abordara no solo los desafíos técnicos relacionados con la educación de niños como Miguel, sino también la fuerte carga emocional que llevaban los padres diariamente. Se enfocó en hacerla accesible y empatizadora. Mientras escribía, una pregunta recurrente resuena en su mente: ¿sería suficiente su dedicación para enfrentar los retos que surgirían? No podía evitar preguntarse si el tiempo que dedicaría al desarrollo de esta iniciativa la alejaría de su papel como madre. La culpa comenzaba a filtrarse en sus pensamientos. La idea de sacrificarse por el bien de otros posponiendo las necesidades propias le resultaba inquietante. Al cabo de varias horas de reflexión y planificación, Verónica tomó un respiro profundo y decidió invitar a Gabriel a un almuerzo informal. Necesitaba la opinión de alguien que respetaba.
La expectativa de unir sus ideas con la energía de Gabriel hizo que su corazón acelerara, pero esa misma emoción le anunciaba la presión de la inestabilidad. Hacía tiempo que se sentía capaz, segura de su propósito, pero la situación actual retaba esas mismas certezas. Se arriesgaría a asumir el desafío, a ser vista como una líder que podría fallar. El día del encuentro, su mente avanzaba frenética. Se esforzó por transmitir confianza mientras dirigía la conversación hacia el proyecto, pero no pudo escapar a la sensación de que, de alguna manera, estaba exponiendo también sus vulnerabilidades. Gabriel escuchaba atentamente, asintiendo y planteando preguntas constructivas que hacían vibrar su espíritu creativo. Con cada palabra que intercambiaban, la posibilidad de que su idea floreciera se hacía más real. Al finalizar la reunión, Gabriel sugirió que presentaran su propuesta en la próxima reunión de equipo. La idea debe salir a la luz. Estoy aquí para ayudarte a presentarla, afirmó, llenándola de ánimo. Sin embargo, la euforia pronto fue sustituida por un nudo en el estómago. Presentar su visión ante un grupo de profesionales no solo comprometería su idea, significaría someterse a un juicio. ¿Qué pasaría si su aporte era rechazado? Y si, en última instancia, terminaba confundiéndose con la madre que se negaba a cerrar la puerta de su antigua vida, regresó a casa esa noche sintiendo que las sombras de sus temores se apoderaban de cada rincón. Mientras se preparaba para dormir, se plantó frente al espejo nuevamente, pero esta vez sus ojos revelaban dudas más profundas. Ya no solo se trataba de la maternidad o su carrera. Era la búsqueda de su identidad. El constante tira y afloja entre sus responsabilidades como madre y profesional se estaba intensificando, y por primera vez, entendió que sus decisiones ya no afectaban solo a ella. Antes de cerrar los ojos, una realización aterradora apareció ante ella. La autenticidad y el liderazgo que deseaba transmitir requerían que confrontara sus propios miedos. Verónica se sentía en la cuerda floja, y la pregunta que había evadido dio un golpe directo a su mente. Realmente estaba lista para dar ese salto al vacío y convertirse en la líder que anhelaba ser, sabiendo que podría perder control en su vida personal. Con este dilema en su corazón, sintió que el día de la presentación se acercaba rápidamente, como un tren en marcha que no se detendría. La presión se intensificaba, llevándola a cuestionarse si había tenido el valor suficiente para avanzar hacia un futuro que prometía ser tan desafiante como liberador. Una decisión se avecinaba y con ella, una enorme carga emocional. La tensión entre sus aspiraciones y sus deberes se convirtió en un campo de batalla interno del cual aún no sabía el desenlace. El primer rayo de sol se filtra a través de la ventana. El despertar de Verónica es violento, como si las luces encendidas del día la llevaran a una realidad inminente. La presentación acecha su mente. Desde anoche, ha tomado la decisión de no sucumbir al miedo, pero esa determinación se encuentra desequilibrada por la inseguridad que la ha estado acompañando. Estaba harta de la indecisión, decidió que no iba a convertirse en una prisionera de sus propios pensamientos. Con una meta clara, Verónica se sumerge en la investigación. Cada página que hojea, cada artículo que lee alimenta su entusiasmo. Se da cuenta de que hay otros en su situación, madres, padres y educadores luchando para entender y abordar estas necesidades. Aquí está su oportunidad, su modo de conectar con aquellos que comparten su experiencia, de ofrecer algo más que un simple programa educativo. Rápidamente, su hoja de ruta se convierte en un mapa del hogar de su ambición. Sin embargo, la confianza que intenta cultivar a lo largo de la mañana es traicionada por los constantes ecos de sus dudas. El momento fatídico se aproxima. Si las palabras que articulara frente a sus colegas no resonaban, podría afectar no solo su proyecto, sino también el modo en que percibían su capacidad como profesional. El nudo en su pecho se intensifica, cuestionando su valor y su aportación. A medida que avanza el día, Verónica decide practicar su exposición frente a un espejo. Sus palabras fluyen, pero no se sienten auténticas. El reflejo le responde con un par de ojos que cuestionan. Se realiza que no reprocha su idea, reprocha su fragilidad. Temía el juicio de los demás, pero lo que no había comprendido es que lo que estaba en juego iba más allá de la evaluación ajena. Era una lucha personal en la que debía mostrarse vulnerable, un acto que no había considerado antes. Finalmente, llega el momento esperado.
Se encuentra en la sala de reuniones, rodeada de compañeros que admira y teme a partes iguales. La mesa larga brilla con papeles y dispositivos electrónicos. Al mirar las sillas ocupadas, una oleada de adrenalina la atraviesa. No está sola, cada uno de esos rostros representa una oportunidad de construir, de crecer, de escuchar y ser escuchada. Sin embargo, la presión se siente como un volcán a punto de erupcionar, una voz interna se alza, ahora debe confrontar su miedo, no solo al rechazo, sino a ser vista y valorada. Se toma un momento para respirar profundo, apretando las manos en su regazo. ¿Sería este el instante definitorio en su carrera? Aún así, de alguna manera, se siente unida a un propósito más elevado. Este programa no es solo una idea suya, es la respuesta a las preguntas que muchos padres se hacen en silencio. Cuando es su turno, Verónica se levanta. En la sala impera un silencio expectante. La primera palabra es titubeante, pero a medida que avanza, su pasión por la causa la envuelve. Con cada frase que pronuncia, siente que la duda se convierte en poder, empujándola hacia adelante, desafiando la inseguridad que tanto la había limitado, pero, al finalizar su presentación, no puede evitar escuchar las voces críticas que asoman de nuevo en su mente. La mirada inquisitiva de sus colegas se siente como un veredicto. Ella necesita respuestas inmediatas, reevaluar su posicionamiento, su nuevo rol y cómo podría avanzar si lo rechazaran. Así, la conversación se convierte en una encrucijada. Un miembro del equipo, alguien con una experiencia profesional formidable, plantea un desafío directo, que en tu programa aborda específicamente la carga emocional de los padres. Esa invitación resuena en su mente, un claro recordatorio de que ser auténtico no solo significa hablar, también implica escuchar y reestructurar. La sala comienza a llenarse de diálogo, y Verónica siente que el tiempo se detiene. Ha lanzado una semilla, y ahora debe cultivarla. Pero lo que desconoce es que, tras esta interacción, su vida va a cambiar irrevocablemente. La sala está vibrando con nuevas posibilidades y una reacción en cadena comienza a gestarse. Decidida a resolver el dilema que la confronta, Verónica se niega a retirarse. Pero se está adentrando en un campo lleno de sorpresas, y los verdaderos retos sobre su identidad aún no han aflorado. La pregunta persiste, ¿podrá realmente defender su visión y, con ello, su autenticidad, frente a un mar de incertidumbres? La respuesta podría ser más desafiante de lo que jamás imaginó. El sonido de las voces resonando en la sala apenas lograba penetrar los pensamientos de Verónica. Había lanzado su idea, ahora, se sentía vulnerable. La pregunta planteada por su colega la empujó a un rincón de introspección. ¿Cómo podría abordar la carga emocional de los padres sin hacer de ello el punto central de su programa? Era un reto que no había contemplado y que la sacudía, dejándola vacilante. Mientras el intercambio de ideas avanzaba, Verónica tomó notas. Cada comentario, cada sugerencia se adhirieron a su mente como piezas de un rompecabezas. La conversación fluía, pero ella se sentía más como una observadora que como una participante activa. La inseguridad la envolvía, y comenzó a cuestionar su capacidad para ampliar su visión y, sobre todo, su autenticidad. Un impulso la llevó a formular una respuesta. Sintió que cada sílaba que pronunciaba pesaba en su pecho. Empezó a buscar entre sus propias experiencias, recordando momentos donde la carga emocional de ser madre había sido palpable. Sin embargo, lo que necesitaba era transformar esas vivencias personales en herramientas para otros. La dificultad surgía de convertir su historia en una guía, en lugar de una muralla. Relaciones, comenzó a decir, midiendo sus palabras. Se trata de construir relaciones sólidas. El programa puede incluir talleres no solo para los niños, sino también para los padres. Espacios donde puedan discutir, compartir y hablar sobre sus cargas sin miedo a ser juzgados. Con cada palabra, su voz se hacía más firme. Era un pequeño destello de claridad en un océano de dudas. El ambiente cambió, la atención de sus colegas se concentró en ella. Sin embargo, una sombra persistente aún la desafiaba. La voz dentro de su cabeza repetía, ¿es suficiente? ¿Cómo puedes asegurarte de que esa idea sea válida? En ese instante, se dio cuenta de que debía enfrentar no solo la crítica externa, sino también la interna.
Verónica notó que su colega más experimentado aún la observaba con interés. El desafío que había lanzado no era simplemente una cuestión de contenido, sino de conexión emocional. Luego de un profundo respiro, añadió, la clave es que no debemos cargar con esto solos. ¿No deberíamos brindar un espacio seguro donde todos aprendamos unos de otros y podamos crecer juntos como comunidad? El silencio posterior a su intervención fue significativo. Su frágil coraje parecía resonar en el aire, y por primera vez, sintió que había alcanzado un punto de inflexión. La carga emocional no solo la vivían los padres, también podía ser parte de su enfoque. Esa comprensión despertó algo en ella. Era el momento de dejar de lado el miedo al juicio y abrazar la vulnerabilidad como un medio de conexión. La conversación se reavivó, ahora con un sentido renovado. Sus colegas se turnaban para aportar ideas y tejer un plan más inclusivo y comprensivo. A medida que la discusión tomaba forma, Verónica experimentó una sensación de pertenencia. Se dio cuenta de que estaba comenzando a construir no solo un programa, sino una comunidad, algo que nunca había imaginado. Sin embargo, el desafío que se avecinaba le inquietaba. ¿Sería capaz de sostener ese espacio de crecimiento en el futuro? Lo que había comenzado como un intento de compartir una visión se había transformado en un llamado a la acción, uno que podía aterrizar en responsabilidades aún más grandes. La atención que estaba recibiendo dejaba entrever expectativas por parte de sus colegas. Cuando la reunión llegó a su fin y el grupo empezó a disolverse, Verónica sintió que el impulso que había ganado había sido efímero. No podía permitirse resbalar nuevamente. Su proyecto había tomado forma, pero, ¿sería capaz de liderar con la autenticidad necesaria? Se enfrentaba a la idea de que había hecho una elección irreversible. Al salir del edificio, una sensación de incertidumbre la envolvió. A medida que caminaba, un nuevo desafío se asomaba en su interior, debía preparar una propuesta más estructurada y válida. La pregunta ¿qué ardería en su mente sería implacable? ¿Podría realmente equilibrar su visión idealista con la dura realidad del trabajo en equipo y las expectativas ajenas? Esa noche, mientras revisaba sus notas, comprendió que el verdadero sacrificio no sería solo por su hijo, sino también por el compromiso que asumía hacia los demás. Y así, una decisión se gestaba, una que podría definir la dirección de su carrera. Verónica sabía que estaba empujando los límites de su propia resiliencia. Pero en el fondo, una chispa de emoción comenzaba a brotar, había algo más profundo que descubrir en esta travesía de autenticidad y conexión, un tesoro escondido esperándola en el camino. Con la propuesta en mente, Verónica se encontró en un mar de autoexigencias. Durante toda la semana, su mente saltaba de un enfoque a otro, revoloteando como una mariposa sobre flores de incertidumbre. Cada vez que intentaba estructurar su plan, otro pensamiento surgía. ¿Está esto alineado con lo que verdaderamente quiero lograr? La presión aumentaba, los días pasaban, y su inquietud se intensificaba. Sentada en su escritorio, rodeada de hojas llenas de notas, mente en ebullición, seccionó las ideas que había compartido. Relación, conexión, autenticidad. Las palabras danzaban en su cabeza, pero ¿cómo podrían tomar un sentido coherente? Verónica necesitaba un marco sólido y, a la vez, un sentido personal. Aquel sábado, decidió que necesitaba un cambio de escenario. Se alejó de las 4 paredes que habían comenzado a asfixiarla y buscó refugio en un parque cercano. La brisa suave le acariciaba el rostro, y por un momento, la chispa original de pasión regresó. Mientras paseaba, comenzó a visualizar en su mente el programa que había concebido. Los rostros de los padres y los niños se dibujaron claramente en sus pensamientos. Era crucial que su propuesta no fuera solo otra lista de actividades, sino una experiencia vivencial que resonara con ellos. Cada taller que imaginaba estaba destinado a romper barreras. Ahora entendía que el enfoque no podía ser únicamente pedagógico, debía ser emocional. Las relaciones no se construían solo sobre el conocimiento, sino sobre el entendimiento mutuo. Esto requería vulnerabilidad, no solo de los padres, sino de ella misma al facilitar el espacio. De repente, le surgió un recuerdo, una charla que había escuchado años atrás sobre el valor de compartir historias. Comprendió que para construir un vínculo profundo,
debía permitir que cada participante aportara su narrativa, su carga y, sobre todo, su luz. Aquella revelación la llevó a escudriñar en su propio pasado, recordando noches en vela donde la maternidad se mezclaba con la inseguridad. Esa mezcla vivencial le proporcionaba un camino claro hacia la autenticidad. No obstante, la sombra de la duda regresó a asediarla. Justo cuando estaba lista para dar un paso hacia adelante, se preguntó si realmente podía contener el peso de cada historia que se compartiría. ¿Y si los padres se mostraban reacios a abrirse? Había una responsabilidad ineludible tras el liderazgo del programa. Estaba preparada para ello. Al regresar a casa, sintió que cada rincón de su ser vibraba con el eco de sus pensamientos. Se sentó en el sofá, envolviéndose en la calidez de un abrigo. Su mente giraba vertiginosamente, considerando un diálogo interno que difícilmente podría detener. Esa insaciable necesidad de compartir y ayudar se enfrentaba a otro lado de ella, la autocrítica, esa voz que cuestionaba cada capacidad propia. Decidida a liberarse de esas ataduras mentales, escribió en un papel: «Verónica, puedes hacerlo». Fue un mantra que resonaba con fuerza. La preparación de la propuesta le consumiría las próximas semanas y, aunque el camino era incierto, su compromiso se solidificaba. Pero había otro obstáculo acechando en el horizonte: la llegada de su supervisor, un hombre conocido por su rigor y su falta de paciencia ante los errores. Mientras reflexionaba sobre esta inminente confrontación, una pregunta retumbó en su interior: ¿y si no le gusta? ¿Y si fracaso? Esa noche, al cerrar los ojos, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no solo requería coraje ante el mundo exterior, sino también ante su propia autoconfianza. Con cada día que se acercaba a la entrega de su propuesta, Verónica sabía que estaba al borde de un precipicio emocional. No solo se trataba de una presentación, era el punto crucial en su camino hacia la autenticidad. Las palabras que había recolectado, las emociones que había experimentado, se unirían en una presentación que significaría mucho más que un simple programa. La presión aumentaba y la inquietud se convertía en expectación. El momento se acercaba, y con él, la oportunidad de descubrir si su esfuerzo la llevaría a un nuevo nivel de realización personal o sería un tropiezo que definiría su carrera. Una sola entrega podría cambiarlo todo. ¿Lograría materializar su visión con la valentía que requería? El eco de su respuesta se anticipaba, dejando una pregunta desgarradora flotando en el aire: ¿y si este es el momento que definirá quién soy realmente? Verónica se despertó temprano al día siguiente, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y el eco de sus pensamientos aún resonando en su mente. ¿Quién soy realmente?, se cuestionaba, mientras miraba su reflejo en el espejo. La imagen que le devolvía no era simplemente la de una profesional a punto de presentar una propuesta, era la de una mujer que enfrentaba sus temores más profundos. Fue un momento revelador, un llamado interno a desafiarse a sí misma. Mientras se preparaba, su mente volvía a la conversación que había tenido con su amiga Clara semanas atrás. Clara había mencionado la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo. La idea de abrirse y compartir sus propias inseguridades había resonado en Verónica, aunque entonces no la había comprendido plenamente. Esa mañana, decidió que no solo presentaría un programa, quería compartir su historia, su viaje. Para conectar verdaderamente con los padres, necesitaba desnudarse emocionalmente. Fue una decisión audaz. Imprimiría en su relato las lecciones aprendidas y las luchas enfrentadas. No era solo su historia, sino la representación de todas las madres que, como ella, lidiaban con expectativas y miedos. Mientras su mente se enriquecía con ese nuevo enfoque, comenzó a escribir fervorosamente. Las palabras brotaban como si hubieran estado atrapadas, esperando el momento adecuado para salir. Sin embargo, su entusiasmo se vio socavado por un nuevo ataque de duda: ¿estará bien? ¿Es mi historia lo suficientemente valiosa para ellos? Pero pensó en lo que había aprendido de su propia vida: cada experiencia era un ladrillo en la construcción de su ser. Esa premisa se transformó en un mantra, y con cada repaso a su texto, sentía que ganaba más certezas. El día se deslizaba rápidamente hacia la tarde, y con cada hora que pasaba, el nerviosismo de Verónica se intensificaba. El eco de su decisión a luchar por su historia pulsaba en su pecho, pero el compás del miedo no se había apaciguado.
La figura de su supervisor, siempre fría y calculadora, acechaba su confianza. ¿Qué pasará si a él no le gusta? ¿Y si mi vulnerabilidad se convierte en debilidad? Pensó. Finalmente, llegó el momento de la presentación. En la sala, el silencio era palpable. Su supervisor escrutaba a la audiencia, cada rostro impasible. Verónica se detuvo, cerrando los ojos por un instante, respirando profundamente. Se acordó de lo que había decidido, de la historia que debía contar. Hoy no solo presentaré un programa, se dijo, hoy me presento a mí misma. Los primeros minutos fueron un caos de palabras y nervios, pero pronto, al hablar de su experiencia personal, se notó el cambio. La sala parecía cobrar vida, los rostros serios empezaron a reflejar interés, escuchaban. Fue en ese instante que Verónica se dio cuenta de su poder. La vulnerabilidad que la había aterrorizado se transformó en una herramienta de conexión poderosa. A medida que se adentraba en su relato, las dudas comenzaron a desvanecerse y la conexión con su audiencia se hacía palpable. Las cabezas asintiendo y los silencios cargados de emociones la llenaron de fuerza. La presentación se transformó en un diálogo, un intercambio que la hizo sentir viva. Sin embargo, al interpretar el leve roce de desaprobación en el rostro de su supervisor, una alerta interior se disparó. Al concluir, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero el momento culminante era inminente, las preguntas del supervisor. ¿Sería capaz de manejar la crítica, de mantener la valentía que había descubierto? ¿Estaba preparada para recibir una respuesta que podría volver a sumergirla en la inseguridad? La tensión se intensificó mientras todos esperaban la reacción, dejando a Verónica flotando en un abismo de incertidumbre. La clave de su próximo avance personal pendía de un hilo, y ella estaba a punto de descubrirlo. Verónica respiró hondo, intentando calmar las palpitaciones en su pecho. El silencio era abrumador y cada segundo se prolongaba como una eternidad. Su supervisor, con una expresión evaluadora, rompió el algodón de tensión al levantar la mano. ¿Por qué decidiste hacer esta presentación tan personal?, inquirió, su tono equilibrado, pero implacable. Las palabras se agolpaban en su mente. Porque es importante, porque tenemos que hablar de lo que realmente significa ser madre. Sin embargo, algo en su interior le advertía que no debía dejarse llevar por la defensiva. Debía mostrar la misma valentía que había empleado al abrir su corazón a la audiencia. Porque somos más que nuestras responsabilidades, más que nuestras carreras. Todos enfrentamos desafíos, y compartirlos puede crear puentes, no muros, fue lo que finalmente logró decir. El supervisor asintió levemente, pero su mirada no dejaba de ser crítica. Entiendo tu punto, Verónica, pero ¿crees que eso realmente hará una diferencia en la propuesta? Verónica sintió que la crítica comenzaba a penetrar en su confianza. Y si estaba equivocada al pensar que ser vulnerable me hacía más fuerte, se preguntó, mientras las preguntas aumentaban y cada respuesta se convertía en una lucha por seguir firme, comenzó a cuestionar su lugar en el equipo. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, sino también su identidad. El acto de abrir su vida al escrutinio fue, al mismo tiempo, liberador y aterrador. Sin embargo, en medio de la duda, emergió un impulso de resistencia. No se trata solo de estadísticas o datos. Se trata de la vida real y de conocer a los padres, dijo, sintiendo que su voz ganaba fuerza. Esta es una oportunidad para ser auténticos y entender de qué manera podemos ayudar a esos niños, no solo desde el papel, sino desde el corazón. La sala murmuró, y a pesar de las miradas escépticas, sintió un atisbo de apoyo. Sin embargo, el supervisor volvió a interrumpir. El mercado no siempre responde a la vulnerabilidad, Verónica. Necesitamos propuestas efectivas y emocionalmente atractivas, pero también impactantes a nivel comercial. Sus palabras se clavan como dagas. Esa era la tensión entre lo personal y lo profesional, un dilema profundo que había estado ignorando en su búsqueda de autenticidad. Pero esta vez, en vez de rendirse, decidió que debía ser estratégica. Quizás pueda utilizar mi historia como base para mostrar las necesidades reales que tenemos que ese mercado aún no entiende, pensó. Las horas siguientes transcurrieron en un vaivén de argumentos y reacciones.
Verónica no solo defendía su propuesta, sino que exploraba las profundidades de su capacidad para influir, incluso en un entorno que podía ser hostil. Las dudas iniciales de su supervisor comenzaron a desdibujarse y, en cierta medida, ella le había mostrado otro lado de la realidad de su trabajo. Al final de la reunión, su supervisor ofreció un comentario inesperado. Quizás, solo quizás, hay una forma de equilibrar ambos mundos, Verónica. Hubo un destello de respeto en su mirada, un reconocimiento de su esfuerzo. Salió de la sala con una mezcla de alivio y confusión. Había defendido su vulnerabilidad, pero el camino a seguir aún era incierto. Podía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a tomar las riendas de su vida profesional. Sin embargo, la realidad era clara. Este era solo el principio de un camino lleno de desafíos. Mientras se alejaba, su mente brillaba con posibilidades. ¿Podría transformar esta experiencia en un cambio más profundo dentro de su trabajo? Tenía que explorar esa inquietud. Quizás la respuesta estaba más allá de ser simplemente una madre o una profesional. Tal vez, se trataba de redefinir lo que esas etiquetas implicaban. Justo cuando creía haber encontrado una nueva dirección, recibió un mensaje en su teléfono, una invitación para una exposición importante, donde se discutirían propuestas innovadoras en el ámbito educativo. La sorpresa se mezcló con la intriga. ¿Reservarán un espacio para la vulnerabilidad en un escenario así?, reflexionó, sintiendo la chispa de la emoción. Estaba lista para dar otro paso, pero ¿sería capaz de volver a mostrar su verdadero yo, una vez más? Verónica se encontraba frente a una encrucijada decisiva. El eco de la reunión resonaba en su mente, pero esta vez se sentía distinta, más fuerte, más centrada. Había pasado por un proceso de autodescubrimiento que la llevó a replantear no solo su papel como madre, sino como profesional en un ámbito que también exigía compasión. El camino hacia la presentación de su propuesta en la exposición era ahora un canal para transformar su visión en acción. Mientras revisaba sus notas para la exposición, se dio cuenta de que no solo se trataba de presentar un programa, su objetivo era proponer un cambio en la mentalidad colectiva acerca de la educación y el apoyo a padres y niños. Verónica comprendía que había estado luchando por una causa que iba mucho más allá de su experiencia personal. Se trataba de todas esas voces calladas que necesitaban ser escuchadas y de ofrecer un espacio donde pudieran compartir sus historias y experiencias sin miedo. El día de la exposición, la sala repleta de profesionales exitosos la hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Las miradas curiosas la impulsaban, y aunque la tensión la acompañaba, también le otorgaba una energía renovada. Se preparó para pronunciar su discurso, que ya no sería simplemente una propuesta de trabajo, sino un llamado a la empatía. Su historia de sacrificio y resiliencia se entrelazó con los desafíos de muchos otros, y al hablar, se sintió en casa. La respuesta fue contundente. Al finalizar, una serie de aplausos resonaron en la sala, y lo que había empezado como una presentación se había transformado en un diálogo significativo. Cada responde reafirmaba que su voz, tan cargada de vulnerabilidad, había logrado tocar las sensibilidades de su audiencia. Verónica ya no se sentía sola, había creado un vínculo auténtico. Poco después del evento, recibió un mensaje inesperado de su supervisor. Quiero que colaboren en el desarrollo de ese programa en el que trabajaste. Hay algo poderoso en tu propuesta y creo que puede marcar la diferencia, decía. Ese ofrecimiento, lejos de abrumarla, solidificó su convicción. Había conquistado su lugar en el ámbito profesional, demostrando que su viaje interior era su mayor fortaleza. Verónica empezó a trabajar en el proyecto con un renovado sentido de propósito. Cada reunión, cada conversación, la hacía sentir más empoderada y reconocida. La transformación interna que había experimentado se reflejaba en el respeto que la rodeaba. Sus colegas empezaron a ver que su voz y su visión eran esenciales para el futuro del programa. Como madre, la pasión por aportar algo significativo la llevó a crear un grupo de apoyo para padres, donde ahora compartía su historia, animándolos a contar las suyas. Este esfuerzo la hizo entender que no solo estaba ayudando a otros, se estaba sanando a sí misma. Con el tiempo, Verónica se convirtió en un referente en la organización, conocido por su capacidad para unir lo personal y lo profesional. La comunidad de padres florecía, brindando un espacio seguro donde se respetaban las vivencias individuales y se celebraba el crecimiento compartido.
La sensación de logro personal y reconocimiento profesional que había anhelado llegó en oleadas. Reflexionando sobre su viaje, Verónica sintió una profunda satisfacción. Había conquistado el miedo, la inseguridad y las dudas que la habían limitado. La independencia que tanto valoraba ahora coexistía con la conexión que había cultivado con otros. Finalizando el capítulo de esta parte de su vida, entendió que el verdadero sacrificio no había sido el de su independencia, sino el de abrirse a la vulnerabilidad, transformando su historia en un camino de sanación y fortaleza. Esa chispa que había sentido primero frente al espejo se había convertido en un faro que iluminaba no solo su vida, sino la de muchos. Es ahora cuando tú también puedes dar el siguiente paso. No dejes que esta historia te pase de largo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas. Exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que así más personas puedan inspirarse. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estar juntos en esta travesía. No esperes ni un segundo más.